Veamos ahora lo que es el producto escalar de dos vectores libres, que es igual en el plano que en el espacio que en cualquier otra dimensión, porque intervienen siempre dos vectores únicamente, de manera que tenemos aquí la definición de producto escalar de dos vectores libres. Nos dice que el producto escalar se representa por un punto, no vale poner una X ni ningún otro símbolo, porque ya veremos más adelante que la X corresponde a otro tipo de producto que se hace entre vectores. Entonces el producto escalar de dos vectores, de u por v, es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Ya veremos en otro vídeo cómo se calcula el módulo. Esto si ninguno de los dos vectores es cero, el vector 0. Si uno de ellos fuera el vector 0, pues automáticamente el producto escalar es 0. ¿Y qué significa este producto escalar? Si nosotros tenemos estos dos vectores, nosotros tenemos el ángulo que forman esos dos vectores, que sería este. Este es el ángulo. Si nosotros trazamos la vertical donde termina el vector v sobre el vector u, tenemos un triángulo rectángulo. De manera que el coseno de ese ángulo, que es alfa, será igual a cateto contiguo, que será justamente la proyección de v sobre u, o sea, este segmento sería este segmento que está aquí, que es la proyección del vector sobre u, para que nos hagamos una idea. Si esto fuera pues el suelo y esto fuese pues una construcción en diagonal, o sea, una construcción inclinada, al dar el sol desde arriba, pues la sombra, la proyección, la sombra que se crea es justamente la proyección de v sobre u. Este sería justamente la proyección. Y esta proyección la vamos a llamar proyección de v sobre u, dividido, como en la definición de coseno, cateto contiguo partido hipotenusa. En este caso la hipotenusa es el módulo, lo que mida el vector v. Si nosotros aquí despejamos, tendremos que el módulo de v por el coseno de alfa es igual a la proyección de v sobre u. Con lo cual nosotros ya tenemos una forma de calcular la proyección de un vector sobre otro. Por supuesto siempre en perpendicular, las proyecciones son perpendiculares. Si aplicamos esto en la fórmula, tendremos que u por v será igual al módulo de u, módulo de v, por el coseno del ángulo que forma. Como ya hemos visto en la expresión anterior, módulo de v por el coseno del ángulo de forma en verdad es la proyección. Por tanto, u por v es igual al módulo de u por la proyección de v sobre u. Si ahora despejamos, simplemente despejamos módulo de u, la proyección de vector v sobre u será igual a u por v, producto escalar, dividido módulo de u. Si actuamos de forma análoga sobre el otro vector, pues tendremos que la proyección de un vector u sobre v será igual al producto escalar de u por v, dividido el módulo de v. De esta manera podemos nosotros calcular la proyección de un vector sobre otro vector. Una cosa que tenemos que tener clara es que si u y v son ortogonales o perpendiculares o forman 90 grados, todo significará lo mismo, entonces el producto escalar es 0. Evidentemente, si el ángulo es de 90 grados, el coseno de 90 es 0. Por tanto, este producto será 0. De esta manera es muy fácil comprobar si dos vectores son ortogonales
forman 90 grados o no, simplemente realizando su producto escalar. Y si sale 0, es que los dos vectores son ortogonales, siempre y cuando que los dos vectores no sean nulos. Si los dos vectores no son nulos, la implicación también es al contrario. El producto escalar, como cualquier operación, tendrá sus propias propiedades, de manera que las propiedades del producto escalar serían las siguientes. Primero, que el producto escalar de dos vectores, si esos vectores son el mismo, siempre es positivo. Por tanto, si yo multiplico dos vectores y es el mismo vector, siempre nos dará un resultado positivo. La segunda, la propiedad conmutativa. Yo puedo multiplicar u por v, que v por u, y nos obtendremos el mismo resultado. Evidentemente, si yo en la fórmula sustituyo v por u, aplicando la fórmula sería módulo de u, módulo de v, módulo de u, que evidentemente coincide con los otros dos, por el coseno del ángulo que forma v y u. Aquí podríamos ver o pensar que, bueno, no es lo mismo el ángulo que toma pequeño de u a v que de v a u, que sería el que iría por fuera. Pero tenemos que tener en cuenta que el coseno de alfa es igual al coseno de 360 menos alfa. Por tanto, el coseno es el mismo que el de alfa, que de 360 menos alfa. Por tanto, las dos expresiones son la misma y se cumple la propiedad conmutativa de los vectores. También se cumple la propiedad homogénea, o sea que si yo quiero multiplicar un número por un producto escalar, yo puedo primero multiplicar cualquiera de los dos vectores por ese número y aplicar la fórmula. Normalmente esto tampoco es una cosa que sea necesaria, pues ya veremos que el producto escalar es bastante sencillo como para complicarlo tanto. Y por supuesto la propiedad distributiva, o sea, si yo multiplico u por una suma, evidentemente también por una resta, sería igual a multiplicar u por v más u por w. Y así yo podría, pues, deshacer un paréntesis en la que aparezca un producto escalar de vectores con una suma, una resta o más términos dentro de lo que es el paréntesis. Pasemos ahora a la expresión analítica del producto escalar. O lo que es lo mismo, cómo nosotros realizamos el producto escalar. Para eso, suponemos que tengamos una base cualquiera, una base que sea u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Y sobre esta base vamos a hacer el producto escalar de dos vectores. A un vector le voy a llamar u, que es x u sub 1 más y u sub 2 más z u sub 3. Y otro vector v, que será igual a x' u sub 1 más y' u sub 2 más z' u sub 3. Y voy a hacer el producto escalar de estos dos vectores. Vamos a multiplicar u por v. Si yo multiplico u por v, sería multiplicar x por u sub 1 más y u sub 2 más z u sub 3 por y, que es x' u sub 1 más y' u sub 2 más z' u sub 3. Y como se hacen todos los paréntesis, vamos a multiplicar pues todos por todos. Y obtendríamos, multiplicando el primer elemento del primer paréntesis por todos los del segundo, tendría x, x',
u sub 1 por u sub 1 más x y' u sub 1 por u sub 2 más x z' u sub 1 por u sub 3 más, vamos a multiplicar ahora el segundo elemento por todos los demás, sería y x' u sub 2 por u sub 1 más y u sub 2 por u sub 2 más y z' u sub 2 por u sub 3 más, y ahora vamos a por el tercer elemento por todo el segundo paréntesis, zx' u sub 3 u sub 1 más z y' u sub 3 por u sub 2 más z' u sub 3 por u sub 3. Este sería todo el producto. Se podría poner en forma matricial, eso ya lo dejo de manera pues anecdótica porque no lo vamos a necesitar ahora, pero lo tenéis en el libro de texto en el que explico todo esto. Vamos a suponer que tengo una base que sea normada, o sea que la base que yo utilizo sea la normada, o lo que es lo mismo, que el producto escalar de u sub 1 por u sub 1 sea igual al de u sub 2 por u sub 2, que es igual a u sub 3 por u sub 3. O lo que es lo mismo, que todos los elementos de la base midan 1. Por tanto, todos estos productos serán igual a 1, porque sería módulo del primero por módulo del segundo, que sería 1, por el coseno del ángulo que forman. Claro, el coseno del ángulo que forman, un vector consigo mismo es 0, y el coseno de 0 es 1. Por tanto, el producto escalar de u sub i por u sub i sería módulo de u sub i sería o el 1 o el 2 o el 3, lo estoy haciendo de forma general, por el módulo del mismo, por el coseno, como es el mismo, es de 0 grados. Por tanto, sería 1 por 1 por 1, 1. Si esto es así, nosotros tenemos que esta fórmula se simplifica muchísimo, porque estos productos son igual a 1. Si además tenemos que la base fuera ortogonal, o sea que los elementos de la base, u sub 1, u sub 2 y u sub 3 forman 90 grados, eso significa que el producto escalar, por ejemplo, de el primer vector por el segundo, sería módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Pero el coseno de 90 es igual a 0. Eso significa que todos estos productos, donde los elementos de la base son diferentes, serían 0. Por tanto, si tenemos una base normada y ortogonal, o sea, si tengo una base ortonormal, que es la que nosotros utilizaremos siempre con un elemento de la base IJK, la que tienen 90 grados los vectores de la base y además módulo 1, sustituyendo en toda esta expresión los productos que son 0, tendremos que u por v es igual, solamente nos quedarían los elementos que aquí tenemos en la diagonal, y además u sub 1 por u sub 1 es igual a 1, que lo hemos visto antes, u sub 2 por u sub 2 es 1 y u sub 3 por u sub 3 es 1. Por tanto, obtendríamos que el producto escalar es x por x' más y por y' más z por z'.
Dicho de otra manera, si yo quiero multiplicar el vector 2, 1, menos 1 escalarmente por el 3, 2, 2, para realizar este producto escalar solamente tengo que hacer la siguiente operación. Primer elemento por primer elemento, 6, segundo elemento por segundo elemento, 2, tercer elemento por tercer elemento, y es igual a 6. O sea, el resultado de multiplicar dos vectores escalarmente siempre nos tiene que dar lo que en matemática se llama un escalar, que no es otra cosa que un número real. Y la operación para realizarla es así de sencilla cuando tenemos una base que es ortonormal, que será con la que nosotros siempre trabajemos.